Sigamos avanzando en la esperanza en Crece Chile. Ya rendiste tu primer simulacro de Ciencias Naturales para tercer nivel básico. Es momento de retroalimentar pregunta a pregunta. Recuerda que el porcentaje de logro va en función del 60% que exige el Mineduc para aprobar la examinación oficial, que cuenta con 25 preguntas y necesita responder 15 correctas para aprobar. Gracias a esta instancia de aprendizaje, es decir, a este ensayo de examinación que conocemos como simulacro, podrás reconocer tu nivel de logro en porcentaje y así visualizar y destacar tus fortalezas junto con observar tus debilidades, pero como desafíos y posibilidades de mejora, y así reforzar contenidos y priorizar asignaturas donde tu nivel de logro académico sea menor. Comencemos. Te encuentras con este primer estímulo. Observa atentamente la siguiente figura y luego responde las preguntas 1, 2 y 3. ¿Sabes qué es observar? Es descubrir lo que me quiere mostrar este estímulo, que en este caso es una imagen. Puede ser también una fotografía, una noticia, una gráfica, una infografía, etc. Observa muy bien. Es un sistema de nuestro cuerpo humano. ¿Cuál será? Si observo bien, veo que están los pulmones. Entonces, hago inmediatamente la relación con el sistema respiratorio. Vamos con la pregunta número 1. Veamos si esa observación fue correcta. ¿Cuál es el nombre del órgano respiratorio señalado en el dibujo? Muy bien. Y la respuesta es bronquios. ¿Y por qué esa es la correcta? Porque los bronquios son 2 tubos que se ramifican desde la tráquea y llevan aire a los pulmones. ¿Y es lo que estamos observando en la figura? Muy bien. Continuemos. Pregunta número 2. Con el mismo estímulo. ¿Cuál es la función del aparato respiratorio? Es permitir captar el oxígeno y eliminar del cuerpo el CO2 o dióxido de carbono para mantener activas a las células. Aquí la palabra clave es oxígeno, porque la función principal del aparato respiratorio es proveerle oxígeno a la sangre para que ésta lo lleve a todas las partes del cuerpo. Hay otras palabras claves en las otras alternativas, que es sustancias, alimentos, señales eléctricas. Señales eléctricas las puedo relacionar con el sistema nervioso, que no es el caso. Alimento con el sistema digestivo, que tampoco es el caso. Sustancias, sí, es verdad, la sangre también puede transportar sustancias con nutrientes, pero no es su función principal. Entonces ahí tienes que ir descartando, porque aquí la pregunta es su función. Y obviamente es la principal de este aparato respiratorio. Vamos con la pregunta número 3. ¿Cómo afecta la tuberculosis a nuestro sistema respiratorio? Recuerda que la tuberculosis es una enfermedad y que normalmente ataca a los pulmones. Así afecta a nuestro sistema respiratorio. Y también podemos agregar, porque tenemos que escribir en esta pregunta y seguir argumentando, y eso va a servir bastante para que puedas obtener el punto. Argumentar que también puede afectar a otros órganos, porque nuestro cuerpo es un sistema que funciona como engranaje. Si algo falla, obviamente va a afectar a los otros sistemas, a los otros órganos, a los otros aparatos del cuerpo humano. Por ejemplo, el cerebro. Junto con cada pregunta, no sé si te has fijado, pero también dejo el número de la clase y el contenido de esa clase para que puedas reforzar en el caso de que no hayas llegado a la respuesta correcta. Vamos con la pregunta número 4. Nos olvidamos ya de ese estímulo del sistema respiratorio y ahora aparece una situación con una imagen y alternativas. Martín tiene 30 años y comenzó a asfixiarse cuando se atoró con un pedazo de carne. ¿Qué medida de primeros auxilios se debe aplicar para ayudar a Martín? La respuesta era presionar la parte superior del estómago. No tenía nada que ver con darle de beber agua, acostarlo o bien respiración boca a boca, porque esto de presionar la parte superior del estómago responde a
una maniobra que tiene que ver con esta asfixia por atragantamiento y tiene unos pasos a seguir, que los dejo acá, junto con una imagen. ¿Ya? Puedes leer los pasos, observar la imagen, pero si te das cuenta hay que hacer presión sobre el estómago. Y esa alternativa, que era presionar la parte superior del estómago, como que resume esta maniobra, no así las otras alternativas. Pregunta número 5. Otra situación con una imagen de apoyo o estímulo. Un bebé, luego de haber sido vacunado, presentó algunos efectos secundarios tales como fiebre leve, irritabilidad, malestar general. Pregunta: ¿qué explicación puedes darle a la madre o al padre sobre esta situación? Que es un efecto común porque es una respuesta del sistema inmune al recibir el antígeno. ¿Por qué es la correcta? Porque esto responde a que las vacunas, al igual que cualquier otro medicamento, recuerda que la vacuna es un medicamento, puede causar algunos efectos secundarios. Y la mayoría de estos efectos son muy leves y comunes. Dolor en el lugar de la inyección, fiebre baja, molestia, y dura un par de días. Entonces, puedes comparar las otras alternativas con esta explicación que aparece aquí. Pero esta se acerca mucho más a la alternativa que acabamos de escoger, que es algo común que pueda ocurrir porque es un efecto secundario. Es una respuesta de nuestro sistema inmune al antígeno que tiene la vacuna. Pregunta número 6. Aquí debes escribir tu respuesta. La situación es la siguiente. En la actualidad muchas familias están dejando de vacunar a sus hijos e hijas, apoyados en la idea de los efectos secundarios que pueden ser más graves que la prevención de la enfermedad. Y la pregunta es, ¿estás de acuerdo con esta posición? Es decir, tú vas a colocar aquí tu postura. Sí, ¿estoy de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Pero no es suficiente, porque tienes que argumentar por qué sí o por qué no. Y aquí te dejo algunas alternativas. No quiere decir que tengas que escribir todo esto, sino que con un argumento ya es suficiente, ya sea para sí o para no. Para sí, los bebés nacen con un sistema inmunitario que puede luchar contra la mayoría de los microbios, pero hay algunas enfermedades mortales que no pueden combatir. Por eso se necesitan las vacunas para que refuerce su sistema inmunitario. Es decir, yo estoy de acuerdo por esto, ya por esta situación. Ahora, es importante que siempre respondas. Nunca dejes en blanco estas respuestas donde tienes que escribir. Recurre a algún ejemplo, alguna experiencia de vida que tú hayas vivido, porque eso es muy importante para argumentar una respuesta como esta. Si es no, puede ser que argumentes de que tengo desconocimiento de los componentes que tiene esa vacuna y la falta de transparencia que hay con respecto a ella. Tú me estás dando tu punto de vista de por qué dices que no. Ahora, siempre es muy importante mantenerse informado o informada de una fuente confiable para tomar una buena decisión. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Recuerda, aquí no basta un sí o un no. Debes argumentar y puedes argumentar con un ejemplo o con una experiencia de vida propia. Ahora aparece otro estímulo, una infografía. Y dice, lee el siguiente texto y responde a las preguntas 7 a 10. Aquí no es solo una imagen, sino que también aparece un texto con un título, algunos órganos ya más en específico. Y el título dice así, algunos de los efectos físicos como por consumo de cocaína base, ¿cierto? Esta droga actúa sobre el sistema nervioso, provocando daños y deterioro en distintos órganos del cuerpo. Y aparecen los órganos junto con el daño que provoca a cada uno de ellos. No puedes saltarte esta información, tienes que leerla toda y tratar de entenderla, porque eso te va a servir para responder estas 4 preguntas. A veces aparece un estímulo para muchas preguntas, entonces es muy importante que puedas observar todo lo que aparece ahí. Colores, figuras, nombres, títulos, alguna fecha, alguna cantidad. Muy atento y atenta. Pregunta 7. El texto, el que acabamos de revisar, que aquí está en chiquitito, señala que la cocaína actúa sobre el sistema nervioso, provocando serios daños.
Eso está claro en la infografía. ¿Qué consecuencias puede causar? ¿Eso aparece en la infografía? Sí, también aparece, pero solamente te está indicando, no te está indicando el órgano, sino que en el sistema nervioso. ¿Y cuál es el órgano más importante del sistema nervioso? Mira la infografía, el cerebro. Pero además de eso, de buscar esa información ahí y solo copiarla, debes mencionar eso, pero relacionándolo con dos funciones claves del sistema nervioso. Es decir, vas a colocar las consecuencias que provoca en el cerebro, porque sabes que pertenece al sistema nervioso, no como los otros órganos que aparecen ahí, pero junto con eso debes mencionar cuál es la función principal de este órgano y cómo puede afectar a la vida. Bueno, el cerebro lo que hace es controlar casi todas las capacidades de nuestro cuerpo, como es moverse, respirar, ver, pensar. Es un órgano interno muy importante y el cerebro transmite señales para que nuestro cuerpo pueda funcionar. ¿Ya? Entonces aquí no solo basta encontrar la información y copiarla, sino que además relacionarla con tus conocimientos acerca de este sistema, en este caso el nervioso. Pregunta número 8. Hay un estímulo con una imagen ahí, obsérvala muy bien. Al parecer es una persona adulta mayor, con algunos signos de pregunta. Y la situación dice lo siguiente. Además del consumo de cocaína base, el sistema nervioso puede verse afectado por enfermedades como el Alzheimer. ¿Recuerda que vimos una clase con respecto a las enfermedades del sistema nervioso? ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Si bien las alternativas no te muestran todos los síntomas, sí te van a mostrar los más importantes o bien los que de alguna forma definen esta enfermedad. Y la correcta era pérdida de memoria y desorientación. Aquí te dejo varios síntomas, pero hay dos que son sumamente importantes: cambios en la memoria y desorientación en tiempo y espacio. Nada que ver la obstrucción respiratoria. Hasta si observas la imagen no hay una obstrucción respiratoria. Pérdida de peso o dolor de cabeza podría ser, pero sangrado de nariz tampoco. Entonces me quedo con pérdida de memoria y desorientación. Pregunta 9. Uno de los órganos más afectados por el consumo de cocaína es el corazón. Aquí te está afirmando algo, ¿ya? Que el corazón es afectado. Incluso aparece en la infografía. ¿Qué función cumple dentro del rol del sistema circulatorio? Sí, el corazón es parte del sistema circulatorio, muy importante. Y tienes que responder de manera escrita. El corazón es el músculo que bombea la sangre rica en oxígeno y nutrientes a los tejidos del cuerpo a través de los vasos de la sangre. Es decir, que el corazón mantiene la sangre en movimiento en el cuerpo. De estas dos formas podrías haber contestado. Entonces, debes indicar claramente cuál es su función, es decir, qué es lo que hace el corazón en nuestro cuerpo. Pregunta 10. Una de las consecuencias del consumo de cocaína base es el daño cardíaco llamado hipertensión. Esta es la última pregunta con respecto a la infografía. Pregunta: ¿qué consecuencias graves puede tener esta enfermedad en las personas? La alternativa era el aumento de riesgo de accidente cerebrovascular. Sabemos que la presión arterial alta es la hipertensión, que lo que hace es endurecer y engrosar las arterias, que es la aterosclerosis. Pero esa puede ocasionar algo mucho más grave, que va desde un ataque cardíaco hasta un accidente cerebrovascular u otras complicaciones. Es decir, tenemos que visualizar cuál es la peor consecuencia y ahí vamos a descubrir dentro de las alternativas. Vamos ahora para la pregunta 11, 12 y 13. Aquí el estímulo es un texto y una imagen. Y este texto te expone una situación. Usted se encuentra en el transporte público y el hombre que se encuentra a su lado cae desplomado. Realiza la llamada de emergencia y mientras llega al lugar de servicio de urgencia se debe estabilizar a la persona. Pero al revisarla se puede observar que el hombre no responde a un llamado energético, que no respira con normalidad y sus latidos cardíacos son rápidos o irregulares. ¿Ante qué tipo de emergencia se encuentra usted? Y ahí tenemos varias alternativas. Hemorragia, en ningún momento explica eso. Convulsiones,
que se esté moviendo sin control propio su cuerpo. Atragantamiento, ¿tiene algo en la garganta? No. Y nos queda paro cardiorrespiratorio. O sea, solo con tener claridad y comprender lo que acabo de leer, puedo descubrir la alternativa correcta. Pero es interesante saber cómo comienza un paro cardiorrespiratorio. Hay latidos cardíacos rápidos o irregulares, también hay desmayo o estados cercanos al desmayo, aturdimientos o mareos, que responden al relato que aparece en este texto. Pregunta número 12, también de alternativas. Hay una situación. Si una persona presenta dificultades respiratorias, su pulsación es débil, pierde la conciencia y es debidamente atendida en urgencias, con diagnóstico de paro cardiorrespiratorio, ¿qué consecuencias o efecto podría tener en su salud si no sigue las indicaciones médicas? Es decir, es una persona que tuvo una situación de emergencia, lograron estabilizarle, pero terminó con un diagnóstico, con una enfermedad, ¿cierto? El paro cardiorrespiratorio. Pero ¿qué ocurriría si no sigue las indicaciones médicas? ¿Cuáles serían las consecuencias de eso? Y aparecen alternativas. La alternativa es que podría sufrir daño cerebral permanente. Aquí algo importante de descubrir, que la reducción de la circulación de la sangre al cerebro provoca la pérdida de conocimiento, ya que es el caso de esta situación, pierde la conciencia. Y eso puede llegar a producir daño cerebral y la muerte. ¿Por qué? Porque no llega el suficiente oxígeno al cerebro, que es la parte más importante de nuestro sistema nervioso central. Generalmente los sobrevivientes de un paro cardíaco pueden presentar signos de daño cerebral, es decir, accidente cerebrovascular y otros trastornos cerebrales del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el oxígeno no llegó al cerebro. Pregunta 13. Vamos con la diarrea. La diarrea es la eliminación de deposiciones con un mayor contenido de agua, lo que hace que el volumen y la frecuencia de las deposiciones aumente. Aparte de lo señalado, ¿cuál es la principal consecuencia que puede tener la diarrea en un niño? La más importante, que lo hemos revisado en clase, es la deshidratación, la falta de líquidos en nuestro cuerpo. Eso es muy, muy grave, porque la deshidratación puede adormecer a los niños o quedarse letárgicos, lo que es una señal de que deben ser evaluados por un médico, porque puede provocar taquicardia y aturdimiento, es decir, pérdida hasta de conocimiento. Esa es la principal consecuencia de una diarrea y es lo que hay que tratar de evitar, que un niño o niña se deshidrate. ¿Sabías tú que el mayor porcentaje de nuestro cuerpo es agua? Entonces, el agua, el líquido, es como el combustible de nuestro cerebro. Es casi el 80%. Entonces, si nos hace falta agua, no podemos funcionar del todo bien. Pregunta 14. Cuando hablamos de la bomba muscular, ¿qué hace circular la sangre por el sistema? Nos referimos a... Aquí es interesante porque ya algunas preguntas anteriores me están dando la respuesta a esta. Entonces es mucho más fácil responderla. Aparece el corazón, los pulmones, las arterias, los vasos sanguíneos. Obviamente es el corazón, porque el corazón es el músculo que bombea sangre a todo el cuerpo. Esa es su función principal y es conocido como el músculo que bombea, la bomba muscular, porque es un músculo y ya lo habíamos revisado en clase. Pregunta 15. La estructura principal del sistema circulatorio es estructura, es decir, ¿por qué órganos está conformados? Y aquí hay que marcar la alternativa donde están los órganos más importantes. En la primera alternativa que aparece aquí ya la voy a descartar porque aparece pulmones, que no tiene nada que ver con el sistema circulatorio. Luego en las dos últimas aparecen bronquios y los bronquios tienen que ver con el sistema respiratorio y aquí estamos con el circulatorio. Entonces ya nos queda solamente corazón, vasos sanguíneos y sangre, que son los elementos o los órganos que constituyen este sistema circulatorio.
Pregunta 16. La célula más representativa encontrada en el sistema nervioso es la neurona. Cada sistema está conformado por la parte más pequeña, que es la célula, y es la unidad básica de comunicación en el sistema nervioso, que se llama neurona. Ya, eso es muy importante saberlo, es de conocimiento básico que el sistema nervioso central está conformado por estas células que se comunican entre ellas y van respondiendo a estímulos, ¿cierto?, para transmitir información a lo largo de todo el cuerpo, y se llama la neurona. Pregunta 17. La función de los glóbulos rojos es controlar los reflejos, transportar los alimentos. Reflejo tiene que ver con el sistema nervioso. Alimentos, sistema digestivo. Transporte de oxígeno. Sí, algunas de las preguntas también ya nos habían dado algunos indicios de eso. ¿Controlar los dolores? No. Su función es transportar oxígeno a los tejidos corporales e intercambiarlo por dióxido de carbono. Esa es la labor que cumplen los glóbulos rojos. Pregunta 18. Las vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores son partes de la estructura del sistema. Aquí era muy fácil porque estamos hablando de aéreos, aire, oxígeno. Entonces ya descartamos inmune, digestivo y circulatorio y nos quedamos con el respiratorio. Aquí les dejo en específico qué corresponde a las vías respiratorias altas y qué corresponde a las vías respiratorias bajas. Vamos con la pregunta 19, 20 y 21. Ya queda poco. Hay un estímulo, otra infografía con mucha más información. También tiene un título con imágenes por separado. Aquí hay un proceso, medidas de prevención 1, 2 y 3. Entonces hay que observar muy bien esta información porque nos puede ser de apoyo para las preguntas 19, 20 y 21. 19. Además de la neumonía. ¿Qué es la neumonía? Una enfermedad del sistema respiratorio. ¿Qué otras enfermedades afectan al sistema respiratorio? Nombra una y escribe 2 síntomas asociados. Aquí solamente te piden una, que nombres otra enfermedad del sistema respiratorio, no de otro sistema, de este sistema, y además escribir 2 síntomas. Aquí yo te dejé varias para que puedas repasar. Resfriado común, faringitis, amigdalitis, rinosinusitis, rinitis, bronquitis, asma, que lo revisamos en la clase 5 de enfermedades del sistema respiratorio y prevención. Si no recuerdas alguna de estas, considera nuevamente, te digo, tu experiencia o algún ejemplo que tú hayas vivido. Pregunta número 20. ¿Qué cuidados requiere una persona con una infección respiratoria o pulmonar? Requiere de hidratación permanente, que son líquidos, evitar los cambios de temperatura y reposo. Aquí tenías que tener conocimiento acerca de una infección respiratoria o pulmonar. En este caso hay que hacer reposo en casa, beber muchos líquidos, controlar la fiebre, no sobreabrigarse, evitar los cambios de temperatura. Entonces, obviamente no puede hacer actividad física, asistir al médico, no es un cuidado, eso es como una prevención, es como un deber, ¿ya? Pero el cuidado tiene que ver cuando ya tengo el diagnóstico o ya sé más o menos que tiene cierto tipo de enfermedad para que se pueda recuperar. Obviamente el doctor ayuda, asistir al médico, pero no es suficiente. Dieta liviana y evitar los lácteos. No, eso más se utiliza cuando alguien está enfermito de la guatita. Pregunta 21. ¿Dónde se lleva a cabo el intercambio gaseoso dentro de la estructura que compone el aparato respiratorio? En los alvéolos y capilares. ¿Por qué? Porque el intercambio de gases tiene lugar en los millones de alvéolos de los pulmones y los capilares que lo envuelven. Esa es la función de estos alvéolos que aparece en esta pregunta, que es el intercambio gaseoso. Ahí no funcionaban ni los bronquios, ni la tráquea, ni los bronquiolos terminales, porque ellos tienen otras funciones que no es el intercambio gaseoso. Pregunta número 22. Muchos estudios han demostrado que el alcohol es una droga. Aquí hay una afirmación.
y señala 2 razones que comprueben lo señalado. No te sirve solo una, aquí te piden 2 razones de por qué el alcohol es considerado una droga. Bueno, primero lo que tienes que tener siempre claro frente a una droga, que se le define así cuando ya provoca o genera una dependencia en la persona, y a eso se le llama adicción. Ahora, el alcohol es un tipo especial de droga porque afecta al sistema nervioso después de llegar al cerebro. Es decir, que el alcohol es una droga depresora del sistema nervioso central, por lo tanto, inhibe progresivamente las funciones cerebrales, es decir, que el cerebro funciona con la mínima exigencia, con muy poco, ¿ya? Como que no funciona al 100%. Entonces, afecta la capacidad de autocontrol, produciendo inicialmente euforia, desinhibición, así como que estás muy contento, por lo que se puede confundir con un estimulante, pero eso ya pronto se termina, es temporal, y tu cerebro no responde, no reaccionas como debería ser, como rápidamente. Entonces el alcohol, específicamente el etanol que lo contiene, que el alcohol contiene etanol, es una potente droga psicoactiva, con efectos como el de lagunas mentales o falta de coordinación en el pensamiento o movilidad física, y los efectos cambian con el tiempo. Es decir, tú puedes decir que provocan dependencia, puede provocar lagunas mentales, falta de coordinación en el pensamiento y que el cerebro no funcione al 100% y funcione de manera más limitada. Pregunta 23. ¿Las vacunas confieren inmunidad de tipo? Recuerda que nos protegen las vacunas, ¿ya? O sea, mejoran nuestro sistema inmune, ese que nos protege de enfermedades. Entonces, ¿esa inmunidad de qué tipo es? ¿Es natural? ¿Una vacuna es algo natural? La descarto. Las 2 alternativas que dicen natural, las descarto. ¿Es artificial? Sí, porque fue creada por el ser humano. ¿Pero es pasiva o activa? Es decir, te colocan la vacuna y es como si nada. O bien funciona en el caso de que la enfermedad quiera atacarte. Es artificial y activa, porque la inmunidad activa adquirida artificialmente puede ser inducida por una vacuna. Pregunta 24. ¿Las plantas medicinales sirven para? ¿Para qué sirven? ¿De alimento? ¿Para tener una dieta saludable? Como que uno lo duda, ¿cierto? ¿Para evitar tomar medicamentos? ¿Hay que dejar de tomar medicamentos? Pueden ser una alternativa que complemente eso. Entonces pueden curar o prevenir enfermedades y también gracias a ellas se pueden producir medicamentos. Las hierbas medicinales o remedios herbales son plantas usadas como medicamentos. Las personas las usan para ayudar a prevenir o curar enfermedades. No son reguladas ni probadas como medicamentos, pero se pueden utilizar en su composición. Entonces, esa era la alternativa más acertada. Y la pregunta 25, el cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo forma parte del encéfalo. No es parte de la médula espinal. En la médula espinal no tenemos el cerebro, así que la descarto. Del líquido cefalorraquídeo, ese es el líquido que está dentro del cerebro, y la corteza cerebral, que es lo que envuelve, ¿cierto?, o protege al cerebro. Y aquí te dejo explicado cómo está conformado el encéfalo, que son por estas 3 partes importantes, que es el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Muy bien. No dejes de perseverar. Yo sé que este video fue largo, pero puedes detenerlo, puedes solamente revisar aquellas preguntas o respuestas en las que no hayas llegado a la correcta y volver a reforzar. Así es que no dejes de perseverar. Es nuestro primer simulacro. Vamos por el segundo para que puedas enfrentar muy bien tu examinación oficial. Queda camino todavía por recorrer. Sigamos aprendiendo en Crece Chile.